Muy buenos días a todos. Les damos la más cordial bienvenida al webinar de Latinoamérica, aplicaciones OEM de ventilación, impartido por Ezequiel Morales, a quien le damos la más cordial bienvenida. Les recordamos que todas las preguntas o dudas sobre el seminario serán de forma escrita a través de la sección de preguntas o chat que se encuentra del lado superior derecho y serán contestadas hasta el final de la presentación. Comenzamos, Ezequiel. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar conectados el día de hoy. Como bien saben, el tema que vamos a tratar es aplicaciones OEM de ventilación. Conforme vaya avanzando la presentación, si llegan a tener preguntas, todo lo vamos a ver al final. Y pues comenzamos. Los objetivos principales de esta presentación será brindar conceptos básicos para la selección de equipos. Básicamente vamos a hablar sobre lo que es el caudal, presión, la información más importante que necesitamos conocer para seleccionar un ventilador. También vamos a proporcionar información sobre los diferentes tipos de equipos y configuraciones que podemos llegar a tener para adaptarnos a cada aplicación en específico. Vamos a dar información acerca de las diferentes aplicaciones OEM, tanto comercial como ya sea para aplicaciones industriales. Y finalmente vamos a conocer las herramientas de selección de equipos Soler y Palau para la línea OEM. A modo de introducción, les muestro lo que es una parte del catálogo de la división OEM. Todo este tipo de equipos está diseñados o fabricados especialmente para adaptarse a cada una de las necesidades de los fabricantes que puedan llegar a tener. Como pueden ver, tenemos desde equipos centrífugos, equipos axiales, centrífugos de rotor externo y también tipo plenum y más equipos que podemos llegar a tener dentro del catálogo OEM. Comenzamos con la definición de lo que es un ventilador. Un ventilador es una máquina simple que transforma la energía eléctrica en energía mecánica, que esto a su vez proporciona el movimiento a un rodete o una hélice, transformando esto en energía dinámica o de movimiento. Prácticamente proporciona a determinado volumen de aire una velocidad. La definición de caudal o flujo volumétrico es prácticamente un flujo de aire en determinada masa que se mueve a través del tiempo. Las unidades que podemos llegar a tener pueden ser metros cúbicos por segundo, metros cúbicos por minuto, metros cúbicos por hora o también los FMs que son pies cúbicos por minuto. Lo que es la presión estática es básicamente la energía que la rueda de el rotor o la hélice brinda al flujo del aire. No es más que determinado flujo de aire a una velocidad en específico, lo que genera una presión. La presión dinámica es la que posee el fluido en sí mismo por el efecto de la velocidad. La suma de la presión estática más la presión dinámica nos da una presión total. Como pueden observar en esta imagen, tenemos lo que es una sección de un ducto donde podemos ver representado cada una de las secciones. Como pueden ver, la presión estática está en todas las direcciones del ducto, pero la presión dinámica avanza en la dirección del flujo. Determinado caudal a una velocidad en específico y conforme se va moviendo por el ducto, vamos teniendo una caída de presión a lo largo del conducto. Otro concepto es la velocidad de rotación, que prácticamente son las revoluciones por minuto, la cual nos la proporciona en nuestro motor eléctrico. En este caso, si podemos llegar a tener equipos de transmisión directa o transmisión por poleas y bandas, dependiendo la aplicación. Fundamental es el rendimiento o eficiencia, que no es más que una relación entre el porcentaje de energía que se transmite al fluido sobre la energía que nos transmite el motor eléctrico. Otro concepto fundamental y muy importante es la potencia absorbida o potencia del freno, que es la potencia que necesita el ventilador para funcionar.
Esto va de la mano o está relacionado con el caudal que necesitamos suministrar por la potencia, por la presión estática. Todo esto sobre un factor de conversión de eficiencia del ventilador. Cuando nosotros podemos llegar a conocer el VHP, que es la potencia del freno que requiere mi ventilador para funcionar y operar correctamente. Al momento que estamos haciendo la selección del motor eléctrico que vamos a utilizar, necesitamos que cumpla y exceda el requerimiento de potencia del freno. Pues todo esto para garantizar un correcto funcionamiento del equipo. Básicamente todos estos son los conceptos más importantes que debemos de conocer. Adicional también por ahí debemos de considerar el tema del ruido, lo que genera mi ventilador para estar operando. Considerando todos estos conceptos, nosotros podemos que la ventilación, el ventilador que elijamos sea el más adecuado o el correcto para la aplicación que vamos a utilizar. Ahora bien, vamos a entrar de lleno con lo que para cada uno de los ventiladores que tenemos. Algo que siempre ha caracterizado a Soler y Palau ha sido la investigación, desarrollo e innovación en todos los equipos que fabricamos y en todos los que estamos por ahí desarrollando para adaptarnos precisamente a las demandas del mercado, tecnologías. Nosotros tenemos un laboratorio en nuestra planta. Aquí pueden ver una imagen del laboratorio donde prácticamente le hacemos la prueba a los ventiladores, donde probamos que cumplan con el caudal, con la presión, medimos temas de ruido y todo el análisis que se requiere para asegurarnos que el ventilador está cumpliendo con lo que nosotros estamos mostrando en fichas técnicas y que ustedes como clientes tengan la certeza de que los equipos están siendo aprobados y que en realidad cumplen con todo lo que nosotros indicamos. Este laboratorio pues nos ha ayudado a seguir desarrollando nuevos equipos. Básicamente todos los ventiladores cumplen con la misma función, que es mover aire, ya sea inyectar o extraer aire. La gran diversidad de aplicaciones que tenemos, ya sea a nivel comercial, industrial o en cualquier mercado en el que estemos, es lo que genera la demanda de crear cada vez más equipos que se adapten de forma muy puntual y precisa para el proceso en donde nosotros queremos utilizar nuestros ventiladores. Es por eso que la clave que nosotros damos es revisar todos los modelos disponibles y seleccionar aquel que se adapte a las necesidades de su proyecto. Tenemos diferentes tipos de ventiladores. En la división OEM, al menos yo muestro aquí los principales, que son los freno. Tenemos los centrífugos de doble oído de aspiración. Tenemos también los rodeadores hacia atrás, los axiales de ducto y de pared, los centrífugos con álabes hacia adelante, los radiales con álabes hacia atrás y los tubulares. Existen más, como también los tipo plug fan, entre otros más que podemos llegar a tener ahí dentro de nuestro catálogo. Y bueno, vamos a ver de forma específica cada uno de este tipo de ventiladores para que ustedes los vayan conociendo, para que vayan viendo las diferentes configuraciones, las aplicaciones en las que pueden utilizar cada uno de los ventiladores. El primero que tenemos es el ventilador centrífugo tipo pleno o plenum. Este es utilizado para aplicaciones de cámara plena, donde pueden ser quizás manejadoras de aire, por decir algún ejemplo. Este tipo de equipos son centrífugos los que nos puede llegar a dar grandes prestaciones de caudal y presión. Principalmente podemos llegar a alcanzar presiones elevadas. Esto también va a depender de la clase del equipo, si es clase 1, clase 2. Todos estos límites de operación de la serie BNC, como el equipo que ven aquí en pantalla, están definidos bajo el estándar AMCA 99. Más adelante sobre lo que es AMCA. Las recomendaciones que nosotros damos para el diseño de la cámara plena o del pleno
pues básicamente es utilizar los factores de corrección por altitud y temperatura. Es un fundamental siempre hacer esto. Además de considerar las dimensiones de la cámara plena y la pérdida de carga por el tipo de descarga y ductería. Como pueden ver aquí en la imagen, tenemos lo que es la cámara plena de parte frontal aquí, en esta figura. Y lo que es la dimensión G indica que debe de ser 2 veces el diámetro del rodete. Aquí vemos donde hace referencia a eso. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo el diseño de la cámara plena, debemos de respetar que la parte frontal, lo que es el largo, debe ser 2 veces el diámetro. Y la altura debe ser igual, 2 veces el diámetro del rodete del equipo. ¿Cómo vamos a definir el diámetro del rodete del equipo? Pues bueno, eso va a ser de acuerdo a la presión que nosotros estemos manejando para nuestro proyecto. Ahora bien, si lo vemos en la parte lateral, bueno, tenemos más dimensiones que debemos de respetar y que debemos de mantener. La separación que debe de haber entre la pared y la succión de la turbina debe ser al menos, debe ser mayor a 1 vez el diámetro. Lo que esta dimensión que se menciona aquí, C, debe ser al menos la mitad del diámetro. Lo que es la dimensión E debe ser 1 vez el diámetro, que es la separación entre el rodete y si llego a tener aquí algún ducto, debemos de respetar esa medida. Y de igual manera, lo que es la dimensión A debe ser 1.4 veces el diámetro del rodete. Como bien les decía, el diámetro del rodete va definido en base al caudal y presión, y la selección que nosotros hagamos del equipo nos va a dictaminar el diámetro que tenemos que utilizar. Pues estas son las recomendaciones que hacemos para el diseño de cámara plena. Ahora bien, también tenemos recomendaciones para las diferentes configuraciones para la descarga. Pueden ser en configuración o en configuración radial. Como pueden ver aquí, podemos tener diferentes variables como es ducto en la descarga, sin ducto en la descarga y también con ducto y boca en descarga. Dependiendo de este tipo de configuración en descarga, va a ser la pérdida de carga que experimentemos en lo que es en la cámara plena. Aquí en la siguiente vamos a ver cómo estimar esa pérdida de carga en el pleno. La pérdida de carga en el pleno va relacionada a lo que es un factor de corrección, dependiendo el tipo de descarga que tenga, si es axial, radial, conducto o sin ducto. Y en esta tablita nosotros hacemos la recomendación que debemos de considerar para pérdida de carga. Si es radial, axial, si es inducto, conducto, si es conducto en boca de descarga. La pérdida de carga va relacionada de la siguiente manera. Es el factor de conversión por la relación entre la velocidad del ducto y un factor que es 4.043, todo esto elevado al cuadrado. ¿Cómo vamos a determinar la velocidad del ducto? Pues es muy fácil. Vamos a utilizar la ecuación de continuidad y de ahí vamos a despejar la velocidad. Ojo, todo esto tenemos que manejar metros por segundo, lo que es la velocidad, lo que es el caudal en metros cúbicos y lo que es el área en metros cuadrados. Y ya de esta manera, para cada una de las aplicaciones en específico, vamos a poder determinar la pérdida de carga en el pleno. Cuando utilicemos la fórmula para determinar la velocidad, ¿qué caudal vamos a utilizar? Bueno, el caudal que está suministrando el equipo. O sea, si son 16.000 metros cúbicos por hora, bueno, es el caudal que vamos a utilizar aquí para encontrar la velocidad que va a tener. Y el área va a ser el área del ducto en la descarga. Entonces, tenemos que utilizar esos valores para poder determinar la pérdida de carga en el pleno, que al final este valor tenemos que sumarlo a las presiones que ya tenemos, que no es la presión estática en sí, para obtener ya un total y con eso poder estimar la pérdida estática con la que vamos a seleccionar nuestro ventilador. Las diferentes configuraciones que aquí se muestran en esta filmina, como pueden ver tenemos tanto acoplamiento directo como transmisión por poleas y bandas, y el motor puede ir en diferente posición. Aquí podemos ver que se mencionan arreglo 1H, 3V, 3H o 4H, que son estos que se muestran aquí.
Algo importante que podemos llegar a mencionar para este tipo de equipos es que podemos hacer uso de ya sea motores uso variador, electroconmutados, principalmente lo que es un arreglo directo, como el que se muestra. Disculpa la interrupción, se oye un poco cortado. ¿Podrías validar nada más tu audio, por favor? Sí, ahí se escucha bien. Nuevamente, por favor. ¿Ahí me escuchan bien? Creo que Sí. sí, perfecto. Muy bien, gracias. Continuamos. Como les comentaba, podemos llegar a tener diferentes tipos de arreglos para este ventilador de tipo plenum, que son los 4 arreglos que tenemos aquí en la diapositiva. Este tipo de equipos podemos utilizar motores uso variador o motores electroconmutados. Los motores electroconmutados los utilizamos principalmente para lo que son los arreglos directos, que pueden llegar a darnos grandes eficiencias. Esta línea en específico de los tipo plenum, tenemos el tipo R, el tipo P y el tipo Q, donde nos van dando diferentes tipos de prestaciones, ya sea alta presión, alto caudal, o ya sea prestaciones de caudal y presión regulares. Perfecto. Las aplicaciones donde podemos llegar a utilizar este tipo de equipos, pues son en manejadoras de aire, en sistemas de preenfriado, en cualquier sistema de aire acondicionado o en sistemas de filtración. Aquí en la imagen yo les muestro una aplicación que son sistemas de filtración, donde nosotros podemos llegar a tener diferentes etapas de filtración, como son filtros EPA, filtros plisados, filtros metálicos, inclusive luz ultravioleta, y tenemos en esta parte lo que es el ventilador en acoplamiento directo, que se encargará de suministrar el caudal y la presión necesaria para poder la caída de presión que me generan los filtros. En el caso de las manejadoras de aire, de igual manera, puede ser utilizado ventiladores que nos puede llegar a brindar grandes prestaciones de caudal y de presión. Como bien sabemos, en las manejadoras de aire, pues tenemos diferentes etapas, donde están los serpentines de agua caliente, serpentines de agua helada, más aparte algunas etapas de filtración. Sin problema puede llegar a funcionar este equipo que nosotros pues ya lo hemos suministrado para manejadoras de aire. Y como pueden ver en la imagen, también para sistemas de filtración. Muy bien. Avanzando al siguiente tipo de ventilador, ahora tenemos los centrífugos de doble oído de aspiración, de la línea BDB. Este tipo de equipos, al ser un equipo centrífugo, también nos brinda grandes prestaciones de presión. Ahora bien, este equipo ya tiene una carcasa, un caracol. El equipo que veíamos anteriormente no lo tenía, era en cámara plena. Este equipo es diseñado y es fabricado de manera que alcances niveles máximos de eficiencia y para aplicaciones de alta presión. Está preparado para este tipo de aplicaciones. Tenemos diferentes tamaños, que va desde el tamaño 280 hasta el tamaño 1400, donde los rangos de caudal van desde los 3.800 metros cúbicos por hora hasta los 280.000 metros cúbicos por hora. Como pueden ver, es un amplio rango de aplicaciones de caudal y podemos llegar a tener presiones estáticas de hasta 12 pulgadas de columna de agua. ¿Dónde es utilizado este equipo? Pues lo utilizamos bastante en aplicaciones, puede ser para unidades de filtración, inclusive para enfriamiento evaporativo, dependiendo de los requerimientos que podamos llegar a tener. Las configuraciones para este equipo son muy variadas. Podemos llegar a tener descarga hacia arriba, podemos llegar a tener descargas tipo TH que son frontales y todas las que aquí en la imagen. La verdad es que tiene demasiadas configuraciones. Todo esto nos ayuda a que podamos adaptarnos de forma muy específica para el proyecto en el que estemos trabajando. Adicional al tipo de descarga que vemos aquí que se puede adaptar, también la posición del motor puede ser colocada en diferente manera, ya sea en posición W, en posición
X, Y o Z. Todo esto siguiendo la normativa de AMCA 99. Básicamente lo que necesitamos es que ustedes nos definan el tipo de descarga y posición del motor y ya nosotros nos encargamos de configurarlo de esa manera. Todo esto pues para adaptarnos a cada una de las demandas de los proyectos que están trabajando. Como les mencionaba, pues puede usarse en manejadores de aire, enfriamiento evaporativo, inyección, entre otras aplicaciones. Ahora tenemos los ventiladores con rodetes de álabes hacia atrás. Este tipo de equipo, bueno, sigue siendo un ventilador centrífugo. Este ventilador es ya más compacto y aparte es muy silencioso. Nos puede ayudar para recircular el aire en diferentes aplicaciones. Su configuración en sí, su fabricación es robusta, es muy resistente y funciona muy bien para altas presiones. Al ser un equipo centrífugo, pues es una de sus características principales. Entre las características que tiene este equipo es que puede tener rodamientos de bola sellados, la rotación siempre tiene que ser en sentido de las manecillas del reloj, todo esto con respecto a la toma del aire. Tenemos certificaciones UL, todo esto en materia de seguridad eléctrica. Las prestaciones de caudal de este equipo son hasta los 2000 CFM, está muy limitado las prestaciones de caudal. Además, sin embargo, para el tipo de aplicación en el que lo utilizamos, creo que es más que suficiente y podemos llegar a alcanzar presiones de hasta 2 pulgadas de columna de agua. ¿En dónde utilizamos este tipo de equipos? Puede ser en cualquier proceso de extracción industrial, ventilación en edificios, para salas blancas o filtros CEPA. Aquí vemos en la imagen una aplicación que son para las Fan Filter Unit o unidades de ventilación con filtro, donde al tener prestaciones de presión altas como hasta las 2 pulgadas de columna de agua, sin problema puede servirnos cuando tenemos filtros CEPA, ya sea para cuartos limpios. Bueno, este tipo de ventiladores centrífugos se adapta muy bien a ese tipo de aplicaciones. También puede ser en hornos, chimeneas, campanas, humidificadores o deshumidificadores. Ahora bien, tenemos los ventiladores axiales de ducto y de pared. Este tipo de ventiladores, al ser axial, nos brindan grandes cantidades de aire, pero a presiones muy bajas. Un ventilador axial lograr alcanzar presiones altas, más allá de 0.3, 0.4, se queda corto, pero pues nos puede llegar a servir para una gran variedad de aplicaciones, ya sea para ventilación o enfriamiento tales como condensadores, evaporadores, aplicaciones de enfriamiento móviles, entre muchas otras más. Las características de este equipo es que todos los modelos incluyen funcionamiento mediante condensador de inducción asíncrona, son fabricados en aluminio fundido, la P65 completamente cerrada, las temperaturas que puede llegar a manejar es desde los menos 40 grados Celsius hasta los 60, es muy amplio el rango de temperaturas en el que podemos utilizar este ventilador. El caudal que nos puede llegar a proporcionar es hasta 3.660 CFM, está reducido, y la presión hasta la que para utilizar este ventilador es hasta 0.5 pulgadas de columna de agua. Si bien nos puede llegar a servir para un par de aplicaciones. Ahora tenemos los ventiladores centrífugos de álabes hacia adelante, o tipo jaula de ardilla, como nosotros lo llamamos. Este tipo de ventiladores nos puede llegar a servir para una gran infinidad de aplicaciones. Para enfriamiento evaporativo funciona bastante bien. Como pueden ver, todo el conjunto del equipo se encuentra reforzado, las turbinas son robustas y tenemos también altos estándares de balanceo para este tipo de equipos. Aquí podemos ver en esta diapositiva cómo se tienen las diferentes dependiendo del tamaño del equipo. Podemos ver aquí en esta parte donde inclusive el motor va montado sobre la misma carcasa del ventilador, lo que nos puede ayudar a reducir bastante el tema del espacio. La única limitante para este equipo es de que el motor va montado arriba, por lo tanto el peso que puede llegar a soportar el equipo es reducido. Entonces,
este tipo de configuraciones es únicamente hasta 3 caballos. O al tamaño, puede ser del tamaño 7.7 al tamaño 18.18. De ahí brincamos de, si necesitamos utilizar más allá de 3 caballos por las prestaciones de caudal y presión que necesitamos, tenemos que agregar un bastidor o una base donde vamos a cambiar la posición, ya no lo montamos sobre la carcasa, sino sobre ese bastidor. Y ahora sí ampliamos el rango de potencia que podemos utilizar en este tipo de equipos. Pueden llegar a tenerse pues arreglo 3S, arreglo 3L, como pueden ver en la imagen. Si llega a ser un impedimento tener el motor en la parte de arriba, sin problema lo podemos mover para la parte de atrás. Entonces, por ahí podemos también jugar con las configuraciones dependiendo de los espacios que nosotros tengamos para instalar el ventilador. Como les comentaba, las aplicaciones que podemos llegar a utilizar es enfriamiento evaporativo. Aquí podemos ver un ejemplo donde el ventilador va montado en una carcasa o conjunto, y adicional tenemos ahí un tema del CELDEC y toda la configuración que necesita el sistema evaporativo para funcionar. También puede ser utilizado en manejadoras de aire, donde los requerimientos de caudal y presión no sean tan altos, para manejadoras pequeñas, o ya sea para equipos de inyección de aire filtrado. También nos puede llegar a servir donde tenemos algunas etapas de filtración, no sé, filtro MERV 7, filtro metálico, un MERV 13, y este ventilador sin problema puede vencer la caída de presión de esos filtros y suministrarnos un caudal bastante amplio. Ahora tenemos los centrífugos de álabes radiales hacia atrás. Este tipo de ventiladores centrífugos es similar al que veíamos anteriormente. Este ventilador en sí está configurado, moldeado en una sola pieza. El material de la fabricación es poliamida reforzada, es bastante resistente. El motor es de rotor externo y todo el tema de lo que es el caudal, prestaciones, han sido probados y están bajo la norma ISO 5801 y la norma ANCA 210. El aire, bueno, todo esto bajo condiciones estándar, como es el aire a 20 grados Celsius y a una altitud 0. Ahora tenemos los ventiladores tuboaxiales. Este tipo de ventiladores es bastante bueno. Lo podemos llegar a para lo que son ventiladores para evaporadores, para condensadores. Aquí podemos ver que los álabes son de inyección de aluminio con perfil sustentable. Las opciones pueden ser para alta temperatura, ya sea de hasta 400 grados Celsius, pero también podemos llegar a pedar en las bajas temperaturas. Estamos hablando que podemos llegar a utilizar motores eléctricos de menos 25 grados Celsius para aplicación en evaporadores. También podemos utilizarlo para condensadores. Y podemos llegar a tener, instalarlos de forma vertical, de forma horizontal. Si el espacio también es un inconveniente, casa exterior, nos puede llegar podemos llegar a utilizar de forma corta, larga, dependiendo ahí los espacios que estemos manejando. Y como podemos ver aquí, el montaje del ventilador es un arreglo 4. Tenemos una base o silleta donde se sobrepone este motor y podemos llegar a hacer diferentes configuraciones. Las aplicaciones, como les comentaba, donde podemos llegar a utilizar este tipo de equipos o condensadores. Las configuraciones que podemos llegar a tener, todo esto es en base a arreglo 4. El arreglo 4 puede llegar a brindarnos
dependiendo la aplicación o la forma en que coloquemos este ventilador, ya sea en modo inyector o extractor, aquí podemos ver los diferentes sentidos de flujo que podemos llegar a tener, ya sea flujo A, B, U o D, donde dependiendo cómo lo configuremos nosotros, va a ser si va a ser a modo inyector o a modo extractor. Entonces, este ventilador en sí es unidireccional, en el momento de aplicaciones reversibles, pero al menos con los rangos de caudal y presión que funciona bastante bien. Perfecto. Para hacer la selección de los ventiladores de la línea OEM, podemos hacer uso del EasyVent. Este seleccionador está disponible vía web, donde ustedes pueden ingresar, tienen que generar una cuenta mediante correo electrónico y una contraseña, y sin problema podrán tener acceso a todo el catálogo para poder seleccionar. Aquí les muestro lo que es el link de la página, donde pueden ustedes ingresar y hacer la selección del ventilador. ¿Qué es lo que necesitamos para seleccionar el ventilador? Pues era lo que veíamos al inicio, como conceptos básicos. Necesitamos conocer el caudal, la presión estática, la altitud y temperatura para hacer la corrección y el tipo de equipo que queremos utilizar. Si no estamos seguros, si no sabemos el equipo que vamos a utilizar, yo les recomiendo revisar los catálogos que vienen en nuestra página web, y ahí se pueden dar una idea del tipo de equipo que pueden llegar a necesitar. O si bien pueden entrar directamente a la página que aquí les muestro, y ahí también se muestran todos los modelos que tenemos disponibles. Es similar a que nosotros, a las otras líneas comerciales a las que estamos acostumbrados a seleccionar, solamente que aquí también viene el apartado de OEM. Si se fijan, este es el entorno del seleccionador, donde nosotros vamos a ingresar caudal, presión. Aquí tenemos que ajustar las condiciones de altura y temperatura. Esto tiene que ser altura y temperatura del lugar donde va a operar el equipo. Si va a trabajar en la Ciudad de México o si va a trabajar en Monterrey. ¿Por qué? Porque es importante considerar esto. El aire va cambiando de acuerdo a la altitud y la temperatura. Entonces, nuestro ventilador tiene que tener la capacidad para poder trabajar en el lugar en específico. Y aquí de este lado podemos observar lo que es la línea comercial, la línea industrial, la línea Habitat, y aquí tenemos el catálogo OEM, y más abajito tenemos lo que es la línea Ferrari. Como ya lo mencionamos, la selección puede ser por catálogo o también como por punto de trabajo, como en cualquier otra línea de Solario Palau. Aquí ya les muestro de forma desglosada los diferentes tipos de ventiladores, los cuales ya vimos previamente, ya sean ventiladores axiales directos, tubulares, centrífugos de doble oído de aspiración, radiales, Gamma Benset, esto para aplicación industrial. Aquí está la línea OEM, las curvos de doble aspiración, los centrífugos tipo pleno, y aquí abajito podemos observar o ver la línea Ferrari, que más adelante vamos a tocar un poquito esa línea para que la conozcan y puedan ver las diferentes aplicaciones. Perfecto. Entonces, si vamos a seleccionar en EasyVent nuestro equipo OEM, ingresamos caudal, ingresamos presión, altitud, temperatura, y al momento que hacemos la selección, nos va a arrojar una ficha técnica como la que se aprecia aquí en la imagen. Básicamente, lo que nos da esta ficha técnica es una descripción en sí del equipo. Aquí podemos ver que es un ventilador centrífugo tipo pleno y nos menciona para qué caudal y para qué presión ha sido seleccionado. En este caso, podemos ver que se muestra que es para 6.339 CFM y para una presión de 2.23 pulgadas de columna de agua. Todo esto ha sido fabricado y diseñado en base a AMCA 204 o ISO 1940. Inclusive aquí pueden ver los ejemplos de aplicación. Si se fijan, se menciona que son sistemas de prefiado, manejadoras de aire, sistemas de aire acondicionado o sistemas de filtración.
Todo esto es una descripción bastante completa para lo que sirve el equipo, con qué normas cumple y prestaciones de caudal y presión. Ahora bien, si nos vamos al tema técnico, aquí está el punto requerido que nosotros necesitamos. Las correcciones por altitud y temperatura, la densidad del aire. Y acá podemos ver todas las especificaciones de punto de trabajo donde va a estar operando nuestro equipo. Esto es algo que ustedes pueden hacer en EasyVent. La verdad es que está bastante completa la información que pueden llegar a obtener. Inclusive pueden llegar a obtener por ahí lo que son dibujos, catálogos del equipo y mucha más información que pueden obtener en la plataforma. Ahora bien, vamos a entrar a lo que son equipos de aplicaciones OEM industrial, lo que es la línea Ferrari, donde podemos llegar a tener también bastantes aplicaciones para este tipo de equipos. Son equipos más robustos para aplicaciones ya de forma también muy específica. Aquí podemos ver en la imagen un ventilador tipo plug fan. Este tipo de ventiladores están diseñados para aplicaciones donde el espacio es muy limitado, es muy pequeño el lugar donde se va a instalar. Si ven el tipo de rodete que se utiliza, en unos son centrífugos de ala vez atrasados y en otros son centrífugos de ala vez adelantados, o tipo jaula de ardilla. Puede llegar a tener prestaciones elevadas de presión, más sin embargo en las aplicaciones donde se utiliza como son dentro de hornos industriales o cabinas o cámaras de aire, donde quizás la presión que se llega a requerir es baja, pero también el caudal es alto, funciona bastante bien. Me ha tocado verlos operar en hornos industriales y la verdad es que pues tienen una vida muy prolongada, de configuración en sí. También es bastante bueno porque podemos llegar a tener diferentes configuraciones para lograr alcanzar altas temperaturas y proteger el motor. Si se fijan, está lo que es el rodete y hay todo un espacio, inclusive puede ser transmisión poleas y bandas, y nos aseguramos que el calor que está dentro del horno no llegue directamente al motor eléctrico, lo que nos ayuda bastante. Tenemos aquí también un arreglo 5. Más adelante vamos a ver los tipos de arreglos, donde el motor no tiene ninguna silleta o base de montaje, sino que va empotrado directamente hacia esta placa y ahora sí la flecha va hacia el ventilador. Y acá tenemos un arreglo 4, donde tenemos una silleta para el montaje del ventilador. Los ventiladores, ahora bien, brincamos a otro tipo de ventilador, que son los centrífugos de ala vez atrasados o ya ala vez radiales también. Este tipo de ventiladores centrífugos, en este ventilador, el aire entra, tiene su oído de succión, aquí lo podemos observar, y descarga por esta parte. Su nombre lo dice, no centrifuga el aire y logra alcanzar altas velocidades y presiones. Este es un acoplamiento directo y aquí podemos ver en la imagen una transmisión por poleas y bandas, un arreglo 12 con descarga hacia arriba y este es descarga horizontal. Las características principales de este equipo, bueno, aquí podemos ver todo un gran conjunto de configuraciones, diferentes tipos de equipos, pero todos son centrífugos. Los tamaños que podemos llegar a tener o manejar van desde los 221 milímetros hasta los 2240 milímetros. Estamos hablando de casi pues, un poquito más de 2 metros. Entonces, más o menos se pueden dar la idea de la magnitud o dimensión de este tipo de equipos. Las presiones estáticas que se pueden llegar a alcanzar a lograr son de hasta 2000 milímetros de columna de agua y los caudales son de hasta 300,000 metros cúbicos por hora. Y las potencias de hasta 630 kilowatts. Entonces son motores bastante grandes. Y también una de las ventajas es que podemos llegar a alcanzar eficiencias muy elevadas, como es hasta un 95%. Aquí les muestro la gran variedad de modelos que podemos llegar a tener. Es muy grande. Van desde aplicaciones de aire limpio, aire ligeramente polvoriento o inclusive hasta transporte neumático.
podemos llegar a utilizar en casi todas las aplicaciones de la industria este tipo de ventiladores, ya sea en colectores de polvo o en cualquier otro proceso en específico. Aquí les muestro los tipos de montajes o arreglos que tenemos para los ventiladores que les muestro. Podemos empezar desde un arreglo 1 o ejecución 1. Los más comunes que vamos a ver en cambio, ejecución 4 o arreglo 4, donde es un ventilador con acoplamiento directo. Este es el ventilador, la carcasa. Este que ven aquí es el motor eléctrico, que es acoplado directamente. Y aquí vemos una silleta o una base de montaje, que es la que soporta el ventilador y pues todo el equipo. Otro que comúnmente vamos a ver es el arreglo 9. El arreglo 9 es un acoplamiento o transmisión por poleas y bandas. Nuevamente tenemos el ventilador. El motor ya no está en esa base montado directamente, sino va por un lado. Y aquí no se aprecia, no se observa, pero va lo que es la transmisión por poleas y bandas. Otro en aplicaciones industriales es el arreglo 12, donde tenemos nuevamente el ventilador centrífugo, pero ya el motor eléctrico no va sobre la misma silleta del ventilador, sino va en un bastidor o en una base alejado de determinada distancia de lo que es el motor. Sigue siendo transmisión por poleas y bandas. Entonces, el arreglo 4, el arreglo 9 y 12 es lo más común que vamos a ver. Adicional es el arreglo 5, que no es más que un arreglo 4, pero sin silleta. Las aplicaciones está un poquito reducido porque al estar acoplado directamente y no tener ningún soporte, no podemos tener muy elevadas del motor eléctrico. La clasificación de los rodetes, pues podemos tener rodetes de álabes curvos hacia atrás, rodetes o álabes radiales, que son para aplicaciones de alta presión, los que son curvados hacia atrás o jaula de ardilla, que básicamente son para aplicaciones de aire limpio, y tenemos los radiales para transporte neumático. Si se fijan, tenemos el radial que es un impulsor cerrado, tiene los dos platos, no se aprecian los álabes, pero para lo que es el transporte neumático no existe un segundo plato que está cubriendo o que está cerrando lo que son los álabes. Se encuentran abiertos, esto para facilitar el paso de cualquier contaminante que esté pasando por el aire y poder llegar a mover o transportar neumáticamente algún material. Las aplicaciones en las que podemos utilizar este tipo de ventiladores, como bien les mencionaba, ya sea para hornos, secadores, calentadores, pueden ser extractores, enfriadores, transporte neumático, condensadores o evaporadores. Aquí podemos ver en esta tablita una recomendación o las recomendaciones qué serie o qué modelo utilizar dependiendo el tipo de aire que vamos a tener. Esto va de la mano de la cantidad de polvo que nosotros tengamos en el aire, cuántos miligramos por cada metro cúbico. Si es aire limpio, podemos utilizar el impulsor con álabes atrasados de la serie FC, FE, FG, FR. Cuando es un aire ligeramente polvoriento, podemos seguir usando un impulsor con álabes atrasados. Y aquí vemos pues la recomendación del modelo que nosotros recomendamos utilizar. Después tenemos aplicaciones para aire medianamente polvoriento, aire industrial, aire sucio con polvo o ya sea para aplicaciones de transporte neumático. Si se fijan, debido a la gran cantidad de modelos que tenemos, pues podemos entrar en todas estas aplicaciones de aire, todo esto que podemos ver aquí. Entonces, sin problema, se adapta bastante bien a cada una de las necesidades que podemos llegar a tener en equipos a nivel industrial. Para el tema de selección o dimensionamiento de los equipos de la línea Ferrari. Las condiciones de diseño
como bien veíamos al inicio, son muy importantes considerarlas. Siempre debemos de considerar este dato. Ahora bien, como ya estamos hablando de aplicaciones industriales, pues podemos llegar a tener temperaturas muy elevadas. Aquí en este ejemplo que les muestro de selección, pues ya estamos hablando de que la temperatura de trabajo son 200 grados Celsius y la altitud a nivel del mar son 10 metros. La densidad del aire, para este caso, para esta aplicación, se va a estar manejando en 0.746 kilogramos por metro cúbico. Y como bien veíamos, los dos valores muy importantes para seleccionar el ventilador es la capacidad o caudal que necesitamos para nuestra aplicación, y la presión estática. Aquí podemos ver que es un caudal bastante pequeño, pero la prestación de presión es bastante alta. Necesitamos 30 pulgadas de columna de agua. Entonces, un equipo centrífugo, una de las características que tiene es que nos puede llegar a brindar presiones estáticas muy elevadas y caudales muy bajos. Entonces, la línea Ferrari entra bastante bien para este tipo de aplicaciones. Aquí podemos ver que el acoplamiento, lo que es el ventilador motor, es directamente acoplado o transmisión directa, ventilador centrífugo. Esta información, como pueden ver aquí, son requerimientos que nosotros les vamos a preguntar para seleccionar, ya sea tanto para este tipo de aplicaciones industriales como para la división OEM que veíamos al inicio. Son los datos fundamentales que nosotros necesitamos para poder diseñar o seleccionar el ventilador que mejor se adecue para cada una de las aplicaciones que tienen. Ahora bien, ya una vez que hicimos la corrida o la selección de los diferentes modelos que nos pueden llegar a proporcionar, porque siempre es así, nosotros podemos tener un punto requerido de trabajo y podemos tener muchas alternativas de ventiladores. La recomendación que cuando ustedes hacen una selección es de que, revisen la potencia eléctrica del motor que tenemos. Podemos llegar a tener varias ahí alternativas. Entonces, debemos de tratar de adaptarnos siempre a que sea un ventilador que me cumpla el punto de trabajo, que esté al centro de la curva o cerca de las líneas de más alta eficiencia del ventilador y que sin problema el motor eléctrico pueda cumplirme completamente la curva. Todo esto pues para garantizar mayores eficiencias y una vida prolongada del ventilador. Ya una vez haciendo estas consideraciones, que cumple con el 100% de mi punto de trabajo, que el motor eléctrico cumple también con la curva de operación y que está dentro de los rangos aceptables. Ahora bien, otra de las consideraciones adicionales pues es revisar el nivel de ruido que me va a generar, las velocidades que voy a tener, tanto en succión y descarga. Recuerden que a altas velocidades tenemos mayor ruido. Todo eso son factores que deben de considerar. Aquí podemos ver lo que es la presión estática, la presión dinámica. Como bien recuerdan, al principio veíamos que la presión total es la estática más la dinámica. Entonces, toda esta es información valiosa que podemos obtener. E inclusive aquí pueden ver la densidad del aire. O sea, te está indicando que es la presión estática que va a dar el ventilador a esa densidad. Podemos llegar a tener variaciones de la densidad del aire, como puede ser cuando estamos haciendo aplicaciones o instalando ventiladores en un horno. La densidad del aire puede llegar a cambiar porque si arranca, si el encendido es en frío, la densidad del aire va a ser diferente a cuando ya está el aire a 450 grados. Entonces, siempre tengan cuidado. Debemos de considerar que el punto más crítico es cuando está el ventilador a un frío. Entonces, son diferentes consideraciones que debemos de tener cuidado. Aquí vemos o se muestran las eficiencias del ventilador. Si se fijan, está en 55% la eficiencia. Entonces, siempre también debemos de revisar la eficiencia que tiene el ventilador. Cuando hacemos la selección, en cualquier seleccionador de ventiladores, pues un dato que se debe demostrar es la eficiencia de ese ventilador.
también debemos de tratar de apegarnos o de que el ventilador que seleccionemos sea de los que más eficiencia tiene. Y otro dato que podemos llegar a ver es el tipo de arreglo, que lo veíamos como tipo de montaje o ejecución. Aquí viene en inglés que es arrangement. Y la clase. La clase es, los ventiladores también pueden ser clase 1, clase 2, clase 3, dependiendo los requerimientos principalmente de presión. Entonces, el ventilador tiene que estar preparado para poder soportar presiones muy elevadas. Eso lo podemos ver o se presenta bastante en los equipos tipo Plenum. El BNC que veíamos al inicio de la presentación, donde podemos tener prestaciones de presión mínimas para clase 1, ya máximas más elevadas para clase 2. En este caso, siempre debemos de asegurarnos que el ventilador pueda llegar a soportar esas presiones. ¿Qué pasa con las clases? Pues se va reforzando más la carcasa, la turbina, y ahí todo lo que es la configuración completa del ventilador se va reforzando dependiendo de las presiones que estemos manejando. Y pues la demás información que podemos llegar a observar pues es como el peso, que también es fundamental, ¿no? Si vamos a instalar este ventilador en un conjunto, en un equipo, pues tenemos que saber también el peso, ¿no? A veces también es fundamental, ya sea también para el tema del transporte o cualquier otro tema en donde nos afecte el peso. Entonces, toda esta información se muestra en la ficha técnica al momento que hacemos selección. Siempre es bueno de que ya una vez que hicimos la selección del ventilador y elegimos, en este caso, este modelo, asegurarnos de que cumpla con todo lo que nosotros necesitamos. Aquí podemos ver que la potencia instalada recomendada para este ventilador es de 11 kilowatts, con un motor a 2 polos. Siempre debemos de asegurarnos que el motor eléctrico que vayamos a instalar cumpla con esa potencia instalada, porque luego también tenemos una potencia absorbida. Si se fijan aquí, la potencia absorbida, que es la potencia del freno, que es la que veíamos al inicio para calcularla, es de 7.71 kilowatts para esta densidad, que es la densidad que vamos a tener para esta temperatura y esta altitud. Si la densidad llegara a cambiar y nos vamos a condiciones estándar, que sería 1.226 kilogramos por metro cúbico, la potencia al freno, o la potencia consumida, absorbida, perdón, sería de 12.7 kilowatts. Entonces, ahí nos meteríamos en un problema porque mi motor va a ser de 11 kilowatts. Entonces, podemos llegar a tener problemas ahí de sobrecalentamiento, o inclusive si las protecciones eléctricas no son las adecuadas, pues de quemar el motor. Entonces, toda esta es información valiosa que nos puede servir y que nos puede ayudar a evitar algún error. Muy bien. Aquí podemos ver también las características acústicas. Es muy importante este tema porque si se fijan, podemos llegar a alcanzar, tenemos lo que es presión sonora y potencia sonora. La potencia sonora anda en los 105 decibeles, la radial al ambiente, y tenemos la presión sonora que es de 85 decibeles. Esto a una distancia de 1.5 metros. Es decir, a 1.5 metros la percepción del ruido que vamos a tener va a ser de 85 decibeles. Entonces también siempre cuiden el tema del ruido. Otra cosa importante es el punto de trabajo en mi curva de operación. La curva de un ventilador siempre nos va a brindar información bastante valiosa. Como podemos ver, aquí tenemos la curva y este va a ser el punto. Este es el punto requerido, este va a ser el punto de trabajo del ventilador. Si se fijan, está al centro. Estas líneas que ven aquí son las líneas de potencia o del motor, el del motor eléctrico, y debemos asegurarnos que se cubra completamente para evitar algún problema de sobrecalentamiento o de que el equipo no opere correctamente porque subdimensionamos el motor que vamos a instalarle a este equipo. Como bien lo pongo aquí en la presentación, en la curva de operación se verifica el comportamiento del ventilador de acuerdo a condiciones de diseño. Aquí podemos ver inclusive cómo se comportaría. Si se fijan, es una curva bastante plana. En dado caso que haya variaciones de presión, no vamos a tener un gran cambio en cuanto a las prestaciones de caudal.
Entonces, si fuera una curva un poquito más caída, pues sí tendríamos ahí ligeras variaciones. Entonces, todo eso es importante validar, ¿no? Una vez generada, aunque nosotros le pasemos una ficha técnica, pues ustedes pueden validar o pueden estar seguros que el ventilador va a operar correctamente haciendo una lectura completa de la información que nos puede llegar a brindar todo esto. Adicional a eso, pues siempre se proporciona las dimensiones del equipo. En este caso, podemos ver que es un ventilador en arreglo 4, como lo veíamos en ficha técnica, donde está el motor eléctrico con su silleta de montaje y lo que es el ventilador en sí. Tenemos la brida de descarga, brida de succión. Aquí podemos ver las dimensiones, número de agujeros y toda la información que nosotros podemos llegar a necesitar cuando estamos trabajando o estamos dimensionando un equipo en sí. Inclusive podemos ver el tipo de descarga, si se fijan, es a 90 grados y el giro es en sentido de las manecillas del reloj, es CW. Entonces, la información es bastante completa y nos puede ayudar bastante para aclarar todas las dudas que podamos llegar a tener durante el diseño de nuestro proyecto. Tenemos ahora la placa de identificación. Todos los ventiladores, o sea, la división OEM, como esta división de Ferrari, tenemos diferentes placas, llega a variar ahí un poquito, pero todos nos van a brindar al final de cuentas información bastante valiosa, como es el caudal que nos puede llegar a suministrar el equipo, la presión estática que nos entrega, las máximas temperaturas de trabajo, es bastante importante, así como las revoluciones a las que va a girar. Obviamente, pues vamos a tener ya un modelo completo, dependiendo del equipo, donde podemos también obtener serie y toda la información que nosotros podamos llegar a necesitar se muestra en la placa de identificación de cada uno de los equipos que nosotros suministramos. Como les mencionaba al inicio, todos los equipos que nosotros tenemos o todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos en base a los lineamientos de normativas y asociaciones internacionales. Por ahí yo les mencioné el AMCA y les mencioné algunas normas. Entonces, ¿qué viene siendo el AMCA? El AMCA es la Asociación Internacional de Control y Movimiento del Aire. AMCA es por sus siglas en inglés. Es un organismo comercial estadounidense de larga trayectoria que establece estándares para equipos de calefacción, ventilación y aire acondicionado. En este caso, AMCA nos brinda información, como puede ser en nuestro laboratorio. Todo está hecho o está creado, diseñado en base a normativas AMCA, puesto que nos da una guía en sí de qué es lo que debemos de hacer, cómo debemos de medir o qué debemos de considerar para que nuestros ventiladores o nuestros equipos cumplan el caudal y la presión que nosotros llegamos a requerir. Entonces, esta asociación tiene más de 60 publicaciones y estándares, incluye métodos de prueba, aplicaciones certificadas, guías de aplicación, textos educativos y entre otras más información que nos puede llegar a brindar todo relacionado o todo referente hacia el control y movimiento del aire. Algunos de nuestros equipos, una gran mayoría, cuenta con etiquetas que adicional de la placa de identificación que les mostraba que cada uno de nuestros equipos lleva, también puede llegar a tener plasmado esta etiqueta, que es más que nada que cumple con una certificación que AMCA da. Es decir, que todas las pruebas o todo lo que vaya, toda la información que nosotros proporcionamos y brindamos en fichas técnicas es verídica y se cumple con los altos estándares que AMCA da. Entonces, en los equipos que vean, como son en las turbinas de tipo jaula de ardilla o en equipos de la línea comercial, algunos de la división OEM están certificados bajo AMCA y se muestra tanto en ficha técnica como en el equipo físicamente. El objetivo al final es garantizar que toda la línea de nuestros productos hayan sido probados y calificados en conformidad a los estándares de prueba y que se hayan aprobados y que es un requisito para la calificación. Después de que ya se cumplió con todos los lineamientos que da y se haya enviado esta información a AMCA,
Ahora sí, los sellos pueden ser mostrados tanto en la literatura como en el equipo, que es lo que les mencionaba. Entonces pueden ustedes tener la certeza de que se siguen altos estándares y que todos nuestros equipos pues, son probados en el laboratorio que tenemos. Y pues básicamente esta es la información que tenía para el día de hoy. Espero haya sido de gran utilidad y pues, si tienen alguna duda, estoy a su disposición. Muchas gracias, Ezequiel, por tu presentación. Comenzamos con la sección de preguntas. La primera pregunta es, ¿existe algún recubrimiento especial que se debe especificar para ambientes con alta salinidad y humedad? Sí, de hecho es bastante importante considerarlo, más cuando estamos trabajando cerca de playa o en algún lugar donde tengamos por algún proceso de alta salinidad, debemos de considerar un recubrimiento epóxico que nos ayude a prolongar la vida de los equipos. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, la base donde se instalan los equipos centrífugos, ¿qué requerimientos debe tener a fin de limitar la transmisibilidad de las vibraciones generadas? Debemos de considerar resortes antivibratorios, pueden ser resortes autocontenidos que hayan sido seleccionados o diseñados específicamente para el peso o para el tipo de equipo con el que estemos trabajando. Adicional, obviamente, ya en campo, si el equipo va a ser instalado, también se debe considerar alguna base de inercia que nos ayude a absorber el tema de vibraciones. Muchas gracias, Ezequiel. Siguiente pregunta. Buen día, ¿me puedes dar los diferentes modelos del extractor que se puede utilizar en las cajas de filtro cepa de cuartos limpios? Sí, bueno, tenemos lo que son los diferentes tipos de ventiladores centrífugos que pueden ser utilizados. No tenemos en sí algún modelo en específico. Tenemos una unidad que ya incluye los filtros EPA, que es la CMF, que pueden ser utilizados porque ya trae filtro EPA, aparte de los plisados, aparte de luz ultravioleta. Si ya hay una aplicación en específico, se tiene que trabajar sobre un diseño donde podamos instalar lo que son los ventiladores centrífugos que veíamos. Muchas gracias, Ezequiel. Siguiente pregunta. ¿Cómo se puede estimar el desbalanceo teórico de los equipos a través del tiempo, en los equipos en general? Pues el desbalanceo se puede llegar a generar por diferentes temas. Podemos llegar a tener desbalanceo ya sea por las vibraciones o por la mala instalación que se hizo del equipo. A la larga, si no hay algún mantenimiento preventivo, podemos llegar a tener o presentarse desbalanceo. Sin embargo, algún cálculo teórico que podamos hacer, tendría que revisar si tenemos algo de eso, porque la verdad, lo que siempre nosotros recomendamos es que exista un mantenimiento preventivo y que se instale de forma correcta, y en este caso siempre considerar los resortes antivibratorios para evitar esto. Muchas gracias, Ezequiel. La siguiente pregunta es, en los ventiladores plug fan, ¿cuáles son las temperaturas máximas que puede soportar? Podemos llegar a manejar hasta 500 grados Celsius. De igual manera podemos hacer, hay diferentes configuraciones para lograr alcanzar más altas temperaturas, como es una carcasa calorifugada. Y también podemos llegar a meter, en lugar de un acoplamiento directo, un arreglo con transmisión por las bandas para evitar la transmisibilidad del calor hacia el motor. Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Alguna recomendación para diseño de estacionamientos subterráneos? ¿Alguna recomendación para diseño de estacionamientos? Bueno, tenemos diferentes lineamientos. La verdad es que podemos irnos desde el método de ASHRAE, donde nos hace la recomendación de 0.75 CFM por cada pie cuadrado, o inclusive también está la normativa de NFPA, que también nos hace una recomendación de caudal por cada pie cuadrado, o en la Ciudad de México también hay una normativa. Entonces tenemos ahí diferentes formas en que podemos calcular o estimar. Va a depender de las especificaciones del proyecto o dónde se vaya a ejecutar. Muchas gracias, Ezequiel. Siguiente pregunta es,
Referente al nivel de ruido, ¿se puede pedir los equipos con doble pared? No te escuché. Claro, repito nuevamente la pregunta. Referente al nivel de ruido, ¿se puede pedir los equipos con doble pared interna? Un equipo no estándar, podríamos revisarlo directamente con técnica para ver si es posible. Yo me escucho. Te escucho un poco mal, pero dime. Muchas gracias, Ezequiel. Siguiente pregunta. ¿Ya me escuchas mejor? Sí, Perfecto. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la charla, como siempre, magistrales. Muchas gracias por el comentario. Pregunta, ¿los extractores centrífugos de alas atrasadas pueden sustituir a las álabes adelantadas por temor de salir del rango de potencia? dependiendo de la aplicación, pero por lo regular, cuando son caudales bajos y presiones bajas, siempre la selección óptima sería álabes adelantados. Cuando los requerimientos de presión ya se empiezan a elevar, es cuando brincamos ahora sí a lo que son los álabes atrasados, como es la línea BDB, que la utilizamos bastante cuando tenemos requerimientos de alta presión. Muchas gracias, Ezequiel. Siguiente pregunta. ¿La gama Ferrari puede ser para la aplicación en minas? Sí, igual tenemos todavía una línea más especializada que es la línea Kruger, donde tenemos ventiladores ya para aplicaciones de minas y túneles. Entonces, sin problema también podríamos entrar en ese tipo de aplicaciones. No toqué ese tema ahorita porque íbamos más enfocados a línea OEM. Tenemos información valiosa que si nos deja su contacto podemos pasar la información. Muchas gracias, Ezequiel. Siguiente pregunta. Para un hangar, ¿qué ventilación se recomienda? Para un hangar, dependiendo, o sea, no sé exactamente en qué aplicación la vayan a usar en el hangar. Si es para la ventilación ambiental en sí, podríamos utilizar ventiladores axiales. Al ser ventilación ambiental, podemos tener gran movimiento de caudal con baja presión y podemos meter ahí dependiendo de, repito, el tipo de aplicación, determinada. La línea HGT podría llegar a servirle. Muchas gracias, Ezequiel. Siguiente pregunta. ¿Con el software se puede realizar un cálculo para verificar y especificar un atenuador de ruido? Pues tenemos en la misma página de Soler y Palau, no en el link de EasyVen, tenemos un apartado, hacer el dimensionamiento del atenuador, todo esto teniendo el caudal y el modelo del equipo. Está limitado la selección del atenuador a que siempre y cuando sea un modelo de Soler y Palau, el ventilador. Muchas gracias, Ezequiel. Bueno, son todas las preguntas al momento. De igual forma, si nos llegan preguntas escritas, te las haremos llegar para su pronta respuesta. Agradecemos a todos su asistencia. Estamos nuevamente con un nuevo webinar para el siguiente mes de noviembre. Y muchas gracias, Ezequiel, por tu capacitación. Esperamos que tengan Gracias. un excelente día. Hasta luego.